Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Encorvado, de brazos cruzados y con el ceño fruncido, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió al pie de la letra el guión durante su audiencia ante la Corte Federal de Miami y a través de su abogado se declaró inocente de los 37 cargos penales relacionados con el supuesto manejo de documentos clasificados en su casa de Mar-a-Lago. Una caravana de vehículos negros blindados cubrió los 18 kilómetros que separan el tribunal del resort donde se encontraba. Y aunque no llegó a tener lugar la manifestación masiva para la que se habían preparado las autoridades de Miami, varios centenares de simpatizantes acudieron a las puertas del Tribunal Federal. Este pleito histórico ha hecho que Trump se convierta en el primer mandatario de Estados Unidos, retirado o en activo, en enfrentar cargos federales y la segunda vez en unos pocos meses que su presencia es requerida ante la justicia. Pero hoy el foco de la actualidad también está puesto en Italia, que da su último adiós al difunto ex primer ministro Silvio Berlusconi. En estas imágenes vemos a los cientos de seguidores que han acudido a la celebración del funeral de Estado en el Duomo de Milán. Un homenaje que ha sembrado la polémica en todo el país. Y es que los numerosos escándalos que han marcado la carrera de Berlusconi ha llevado a que varios miembros de la oposición califiquen este acto de inadecuado. En el informativo de hoy también les contaremos la situación en la costa griega, donde decenas de migrantes han perdido la vida en un naufragio. Según los medios locales, unas 400 personas se encontraban a bordo de la embarcación. En Ucrania, Rusia ha bombardeado la ciudad de Odessa, en la región de Donetsk, dejando 6 muertos y al menos una decena de heridos. Y esta semana, Budapest inaugura una exposición permanente sobre Robert Capa, uno de los fotoperiodistas de guerra más célebres de la historia. Todo esto y mucho más en nuestro informativo de hoy. Pasamos a los titulares. El expresidente estadounidense Donald Trump convierte su día en el tribunal en un acto de campaña electoral. Ucrania y la OTAN destacan los avances de las tropas ucranianas mientras que Putin señala que Rusia está destruyendo el arsenal ucraniano. ACNUR hace un llamamiento a buscar nuevas soluciones ante el aumento del número de personas desplazadas forzosamente en el mundo. Donald Trump fue escoltado por su personal de seguridad tras su imputación ante el tribunal. Se declaró inocente de los cargos penales históricos que se le imputaban por retener documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. Aunque en el exterior del tribunal sus partidarios eran numerosos, no eran los miles previstos. Dentro de la corte en Miami se dice que Trump se sentó con una expresión de seriedad después de responder a 37 cargos de delito grave. Antes había sido fichado y se le había tomado una muestra de ADN, pero no se le hizo ninguna foto policial. Después Trump hizo un llamado desde un restaurante cubano donde dio su primera reacción a su imputación. Trump viajó después a su club de golf en Bedminster para hacer una aparición ante sus seguidores y donantes políticos. El expresidente es el favorito para la nominación presidencial republicana en 2024. Today we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. Right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. A pesar de todo, Trump parece decidido a convertir sus problemas judiciales en una ventaja política. Los votantes estadounidenses decidirán si lo consigue. Ucrania asegura haber recuperado desde el pasado 4 de junio un total de 7 localidades, equivalentes a una superficie de 90 kilómetros cuadrados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que se han producido avances durante una reunión con el presidente Biden. Ha añadido que es pronto y ha puntualizado que cuanto más territorio recupere Ucrania, más fuerza tendrá a la hora de negociar. The support that we are providing together to Ukraine is now making a difference on the battlefield as we speak, because the offensive is launched and the Ukrainians are making progress, making advances. It's still early days. El presidente ruso Vladimir Putin piensa de otra manera. En una reunión con un grupo de blogueros militares rusos, ha afirmado que las fuerzas rusas están destruyendo el arsenal ucraniano.
То есть там же не только, вот я сказал, сколько там, 160, свыше 160 танков, там 360 БМП, это же не вся натовская, там и еще советского производства, там бронетехника уничтожается. Но прекрасно горят, как мы предполагали, и Брэдли, и эти Леопарды, да. En Kiev, el presidente Zelensky se reunió con el director de la Organización Internacional de la Energía Atómica antes de la visita de Rafael Grossi a la central nuclear de Zaporilla, donde evaluará personalmente el impacto de la rotura de la semana pasada de la presa de Nueva Kajovka. Mientras tanto, el número de muertos tras el ataque del martes de madrugada contra un edificio en Kryvyi Rih, ciudad natal de Zelensky, se eleva a más de una decena de personas. Al menos 6 personas murieron y más de una docena resultaron heridas tras un ataque ruso nocturno en Ucrania, en la ciudad de Odessa y en la región oriental de Donetsk. Rusia disparó 4 misiles de crucero en Odessa, provocando daños en el almacén de una empresa y varias otras infraestructuras. Al menos 3 personas murieron y otras 7 resultaron heridas. El gobernador regional de Donetsk, Pablo Kirilenko, informó que al menos 3 personas murieron después de que un bombardeo ruso destruyera viviendas durante la madrugada de este miércoles. Un portavoz militar ucraniano dijo que las fuerzas rusas han intensificado los ataques aéreos en su guerra de más de 15 meses contra Ucrania, justo cuando las tropas del país han informado de avances limitados en una contraofensiva temprana. La Unión Europea ha vuelto a ampliar la prohibición de importar grano ucraniano a 5 países, entre ellos Polonia. Esta decisión es resultado del gran descontento y las protestas de, entre otros, los agricultores polacos que, ante los competitivos precios ucranianos, se quedaron con grano sin vender o se vieron obligados a venderlo mucho más barato. Spełniliśmy główny postulat, czyli wstrzymanie tej presji importu zbóż z Ukrainy. Dzisiaj nie ma tego zezwolenia, nie jest to legalne. Do 15 września co najmniej te zboża nie będą do Polski napływać. Jest możliwy tranzyt. Sin embargo, la decisión de la Unión Europea, apoyada por los gobiernos, que supone un alivio temporal, no contó con la aprobación de los agricultores polacos, que temen que dentro de 3 meses se enfrenten a los mismos problemas. Dzisiaj jest mówione o tym, że będzie całkiem zamknięte, ale do 15 września to nie daje praktycznie nic. Rolnictwo to jest zawód nie na chwilę, tylko na lata. Rolnicy z dnia na dzień utracili z korzyści, bo sprzedawali po o wiele niższej cenie. Dzisiaj praktycznie nie wiemy, co siać, co uprawiać, żeby to było sprzedawalne. Zachwiało to stabilnością, urwało kontakty nawet między młynami, mieszalniami pasz. Ten łańcuch kontrolowany od pola do stołu się urwał. My nie powinniśmy konkurować z Ukrainą, tylko jedni i drudzy eksportować, sprzedawać. Expertos subrayan que merece la pena cuidar la agricultura polaca, que además de ser ecológica y cumplir las normas de la Unión Europea, contribuye a aumentar la seguridad alimentaria en Europa. Problem konkurencji ze strony ukraińskiego rolnictwa dla rolnictwa polskiego jest bardzo poważny. Z czego to wynika? Z tego, że Ukraina ma bardzo dobre warunki dla produkcji rolnej. Ma tańszą siłę roboczą. Lekcją do odrobienia jest to, żeby Polacy sami się przygotowali i ponadpartyjnie jakąś strategię opracowali, ale to jest też apel do Unii Europejskiej, żeby jak podejmuje decyzje, szacowała, jakie będą skutki tych regulacji. Blocking imports of the Ukrainian grain as a temporary solution does that not satisfy any of the parties. Considering the good of this cooperation as well as Ukraine's approachment with the EU, a systematic long-term solutions are needed. Magdalena Hodownik for Euronews from Rogów. Nottingham llora la muerte de las 3 personas que este martes fueron asesinadas. 2 estudiantes de 19 años y un hombre de 50. Algunos ciudadanos han depositado velas y flores en una iglesia de la localidad británica. La policía cree que tanto los apuñalamientos como un atropello a otras 3 personas están relacionados. Los agentes han detenido a un hombre de 31 años. El motivo aún no está claro, pero se cree que el sospechoso ha tenido problemas de salud mental. 2 soldados muertos en Japón en un tiroteo perpetrado por un aprendiz en un campo de tiro. Las imágenes muestran el lugar en el que los integrantes de la 10ª División Terrestre de las Fuerzas Niponas realizan las prácticas de tiro.
Los 2 soldados fallecieron tras ser ingresados en un hospital en estado crítico. Un tercer militar, herido por las balas, permanece ingresado con heridas graves. El joven recluta en prácticas fue detenido por intento de homicidio perpetrado aparentemente con un rifle automático. Todavía se están investigando las causas. Al menos 59 migrantes han muerto y se teme que decenas estén desaparecidos frente a las costas del sur de Grecia tras volcar y hundirse un barco pesquero, según informaron las autoridades este miércoles. Se puso en marcha una amplia operación de búsqueda y rescate en la zona y, según las autoridades, 104 personas han sido rescatadas hasta el momento tras el incidente nocturno ocurrido a unos 75 kilómetros al suroeste de la región de Peloponeso, en el sur de Grecia. 4 de los supervivientes fueron hospitalizados con síntomas de hipotermia. Se cree que la embarcación, que se dirigía a Italia, zarpó de la zona de Tobruk en el este de Libia. Algunos medios indican que viajaban al menos 400 personas. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha pedido una acción concertada, ya que el número de personas desplazadas forzosamente de sus hogares ha alcanzado niveles récord. En 2022, la guerra, la persecución, la violencia y las violaciones de los derechos humanos incrementaron el número de refugiados en un 21%. Más de 1 de cada 74 personas en todo el mundo siguió desplazada forzosamente como consecuencia de ello. En el informe anual del ACNUR se cuentan 108,4 millones que fueron desplazados en 2022, entre ellos 5,4 millones solicitantes de asilo. La guerra en Ucrania fue el principal factor de desplazamiento el año pasado. El número de refugiados ucranianos se disparó de 27.300 a finales de 2021 a 5,7 millones a finales de 2022, lo que representa el flujo de refugiados más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Según el informe, más de la mitad de las personas que buscan seguridad proceden de solo 3 países: Siria, Ucrania y Afganistán. La trayectoria ascendente del desplazamiento forzado mundial no muestra signos de desaceleración en 2023, ya que el estallido del conflicto en Sudán desencadenó nuevos flujos de salida. Los países de ingresos medios y bajos son los que se llevan la peor parte al acoger a personas desesperadas. Turquía e Irán juntos acogen a 7 millones de personas. El informe Tendencias Mundiales insta a gobiernos y ONGs a encontrar nuevas soluciones al creciente problema de los refugiados y a garantizar que quienes se han visto obligados a huir no se vean condenados a un exilio permanente. Anunciada como la futura revolución en el diagnóstico precoz del cáncer, médicos y científicos del Reino Unido están realizando ensayos clínicos para detectar a través del aliento varios tipos de cáncer, entre ellos los que afectan al intestino, el páncreas y el esófago. La prueba, desarrollada por un equipo del Imperial College de Londres, utiliza tubos absorbentes para captar el aliento del paciente. Los compuestos recogidos se analizan identificando gases volátiles asociados a distintos tipos de cáncer. Los ensayos en curso pretenden reclutar a más de 25.000 pacientes. Budapest rinde homenaje a Robert Capa, uno de los fotoperiodistas más célebres de la historia. Esta semana el Centro de Fotografía Contemporánea Robert Capa inaugura una exposición permanente donde presenta cientos de fotografías realizadas a lo largo de toda su vida. Una oportunidad única para recorrer la historia desde el punto de vista de la cámara de este intrépido periodista. 500 képet láthatunk ebben a kiállításban, mintegy 140 fizikálisan kiállított képet, és a többi pedig vetített kép. És hogy mitől eredeti? Hát nagyon sok mindentől, de ezek a képek valóban olyan másolatok, amelyek most csak egyedileg léteznek, illetve 3 ilyen sorozat létezik a világban Robert Capáról. Robert Capa vivió solo 41 años. Nació en la capital de Hungría el 22 de octubre de 1913 y comenzó su carrera como periodista bélico en la Guerra Civil Española. Cubrió varios conflictos como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra del Norte de África, hasta que trágicamente murió a causa de una mina terrestre en la Guerra de Indochina en el 54. Lehet nagyítani, lehet újságoldalt szerkeszteni, lehet látni egy nyomdahengert, amin forog a kész újság, és egy monitoron be lehet lapozni a korabeli lapok világába. Robert Capa tuvo un gran impacto en el mundo periodístico. Fotografió la guerra, los combates, los soldados en las trincheras y la vida cotidiana del interior. Sin duda, su nombre figura entre los mejores de la historia de la fotografía y su obra continúa inspirando a las futuras generaciones.
Con esto llegamos al final del informativo, pero recuerden que si quieren saber más del resto de la actualidad internacional, siempre pueden recurrir a nuestra página web y redes sociales. Les dejamos con el No Comment del día. En esta ocasión viajamos a Castilla y León, en España. Allí celebran el Colacho, una festividad en la que hombres disfrazados de demonio saltan sobre los bebés. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias. No lo sé. Quítale la masa.